anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo. Y de todas las anemias, la más frecuente y corresponde prácticamente al 90% es la anemia ferropénica. Habíamos mencionado el tratamiento de la anemia ferropénica, ya sea por vía oral, con sulfato ferroso, con fumarato ferroso, con gluconato ferroso o con hierro amino quelado. Habíamos mencionado que cualquiera de estas formas químicas primero debían convertirse a hierro elemental. Si ustedes recuerdan, el sulfato ferroso y el hierro amino quelado se convierten a hierro elemental en un 20%. En cambio, el fumarato ferroso en un 33.5%. Y el gluconato ferroso solo en un 11.25%. Una vez que se convierten en hierro elemental, recién pueden ser absorbidos. En condiciones normales, o sea, fuera del embarazo, la capacidad de absorción total es solo de un 10%. Pero como el embarazo es una situación especial, esta capacidad de fijación puede aumentar hasta un 15% en casos de anemia leve moderada y hasta un 20% en casos de anemia severa, todo con el propósito de proteger al feto. Muy bien, ahora continuamos con anemias megaloblásticas. Si ustedes recuerdan, la anemia ferropénica se caracterizaba por ser microcítica e hipocrómica. En cambio, la anemia megaloblástica, pues, son células agrandadas. La anemia megaloblástica puede deberse fundamentalmente a déficit por vitamina B12 o cianocobalamina y por otra parte a déficit de vitamina B9 o llamado ácido fólico. La vitamina B12 es un factor esencial para el crecimiento. Para su absorción se requiere el factor intrínseco producida por las células parietales del estómago y la absorción de la vitamina B12 se produce en el ilion terminal. Por tanto, es totalmente necesario la producción del factor intrínseco para poder absorber la vitamina B12 o cianocobalamina. Normalmente existe un depósito de 5.000 microgramos de vitamina B12. El requerimiento diario de vitamina B12 es de 1 a 12 microgramos. 1 a 12 microgramos. Tanto en el embarazo
como fuera del embarazo, el requerimiento sigue siendo el mismo. Una dieta normal con la ingesta de cualquier tipo de alimentos, carnes como proteínas, verduras, frutas, carbohidratos, tiene el suplemento necesario. Cuando por algún motivo no se produce el factor intrínseco, se produce la anemia perniciosa. Esta anemia va a tener una consecuencia fatal para las personas que cursan con este cuadro de anemia perniciosa. Puede producir hasta fiebre, emaciación, hemorragias y finalmente ocasionar la muerte. Afortunadamente, la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 es poco frecuente. Puede estar asociado con trastornos neurológicos. También puede observarse en estos casos disminución de la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Una vez efectuado el diagnóstico de esta anemia, lo que implica disminución de hemoglobina, disminución de hemoglobina, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es administrar vitamina B intramuscular, vitamina B12 intramuscular, como es la cianocobalamina, en dosis de 250 microgramos intramuscular. Déficit de vitamina B9 o ácido fólico. También produce anemia megaloblástica. Es mucho más frecuente que el anterior. Entre las manifestaciones clínicas del déficit de vitamina B9 están, fíjense, la hipertensión, proteinuria, edema, glositis, úlceras orofaringeas, úlceras vaginales. Si ustedes recuerdan, mencionamos hipertensión, proteinuria y edema, que fácilmente podrían confundirse con una preeclampsia. Lógicamente, aquí hay una acentuada manifestación de anemia. El ácido fólico podemos encontrarlo en los vegetales verdes, en la carne, maní y en el hígado. Normalmente existe una reserva para 6 semanas. El diagnóstico se efectúa observando una anemia megaloblástica y por laboratorio un déficit de ácido fólico. El tratamiento. En general, el requerimiento diario
es de 150 a 400 microgramos. Una dieta normal con vegetales, carne, hígado, tiene el aporte suficiente. En el embarazo incrementa un poquito el requerimiento debido algunas veces a dificultades en la absorción. Por otra parte, la anemia por déficit de vitamina B9 está asociada a hemoglobinopatías, asociada a embarazo múltiple, asociada a abuso de alcohol y asociada al uso de anticonvulsivantes. En estos casos hay que prescribir una dosis de 1 miligramo día, o sea, 1000 microgramos por día vía oral. También esto ocurre en periodos intergenésicos cortos, o sea, un corto tiempo entre uno y otro embarazo. Pero cuando existe riesgo de defectos del tubo neural, como es la espina bífida, por ejemplo, hay que administrar 4 miligramos día vía oral un mes antes del embarazo y durante todo el primer trimestre a una dosis de 4 miligramos vía oral día. Las vitaminas prenatales normalmente contienen una dosis de 600 a 1000 microgramos, o sea, desde 0,6 a 1 miligramo. Por tanto, es una dosis suficiente, excepto en casos de riesgo de defectos del tubo neural. Muy bien, ahora vamos a continuar viendo las otras complicaciones hematológicas. Recuerden que habíamos mencionado al principio que íbamos a estudiar tanto la patología ocasionada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Otro de los desórdenes hematológicos en el embarazo que se puede observar es la leucemia. Ustedes saben que la leucemia es una neoplasia maligna de los órganos productores de glóbulos blancos. Es poco frecuente que aparezca o se manifieste
por primera vez durante el embarazo. La leucemia básicamente puede ser crónica y puede ser aguda. En casos de leucemia crónica, o sea, de larga evolución, existe el riesgo de que la leucemia influya considerablemente sobre el embarazo, pueda provocar aborto, pueda provocar un parto pretérmino y pueda ocasionar un óbito fetal. Cuando el diagnóstico de una leucemia se efectúa en el primer trimestre, se sugiere a la paciente interrumpir el embarazo para poder realizar un tratamiento adecuado con quimioterapia. En cambio, si se presenta en el segundo o tercer trimestre del embarazo, es necesario lograr la madurez pulmonar lo más pronto posible, para luego iniciar el tratamiento respectivo de la leucemia. Lógicamente, las leucemias tienen sus complicaciones y esto va a repercutir sobre el embarazo. En cambio, el embarazo no influye sobre el curso de la leucemia. Pero sí, la leucemia va a influir sobre el embarazo. La leucemia aguda es poco frecuente en el embarazo y si se presentara en la primera mitad, fíjense, ahora estamos hablando de la primera mitad del embarazo, también se sugiere a la paciente una interrupción del embarazo para poder efectuar el tratamiento adecuado. En cambio, si el diagnóstico se efectúa en la segunda mitad del embarazo, hay que acelerar la madurez pulmonar y luego interrumpir el embarazo cuando se demuestre que los pulmones fetales han logrado la madurez y que el feto tenga el menor riesgo posible de un síndrome de distrés respiratorio. O sea, el neonato tenga el menor riesgo posible de un síndrome de distrés respiratorio. Otra de las patologías son los linfomas y ustedes saben, son las neoplasias de los ganglios linfoideos. Los linfomas son menos frecuentes que las leucemias durante el embarazo, pero revisten mayor riesgo. Los linfomas en general requieren tanto quimioterapia como radioterapia. Lo mismo que en las leucemias, si el diagnóstico se efectúa en la primera mitad del embarazo, se sugiere interrumpir el embarazo. En la segunda mitad, es conveniente acelerar la madurez pulmonar fetal para interrumpir lo más pronto posible.
En general se observa clínicamente que los ganglios linfáticos aumentan considerablemente de volumen. Pueden presentar fiebre, pueden presentar manifestaciones de anemia y una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento en general son administrando corticoides, si fuera necesario, la administración de glóbulos rojos durante el embarazo. Una vez interrumpido el embarazo, pues va a requerir el tratamiento específico con quimioterapia y radioterapia. Cuando se va a efectuar la radioterapia es importante fijar los ovarios en la parte posterior del útero. De esta manera se disminuye el riesgo de una radiación directa sobre los ovarios. Y no se olviden que los ovarios son los encargados del desarrollo de los ovocitos hasta el óvulo maduro. Y lógicamente una radiación directa puede ocasionar serias alteraciones, no solamente mutaciones, sino también acción de carcinogénesis. Otra de las complicaciones hematológicas en el embarazo son las hemoglobinopatías. Si ustedes recuerdan, todos los eritrocitos contienen la molécula de hemoglobina. Y cada hemoglobina está constituido por dos cadenas alfa y dos cadenas beta globulinas. Por otra parte, la porción M de estas globulinas en la parte central tienen una molécula de hierro. Y es a esta molécula de hierro donde se va a unir la molécula de oxígeno. Por tanto, el oxígeno, una vez unida a la molécula de hierro y que está contenida dentro de los eritrocitos, va a ser trasladado a todos los tejidos del organismo y va a ser liberado en los tejidos que se quiera aporte de oxígeno. En la enfermedad de células falciformes, existe una sustitución de uno de los aminoácidos que componen estas moléculas, ya sea alfa o beta globulinas. También son cuadros que se caracterizan por anemia y generalmente son pacientes con diagnóstico previo al embarazo. Son pacientes
que requieren un control estricto tanto por obstetricia como por ginecología. Debe hacerse exámenes sanguíneos frecuentes, debe hacerse ecografías seriadas para determinar un desarrollo adecuado fetal y además deben efectuarse las cardiotocografías para ver que el feto para ver que el feto no tenga datos de sufrimiento fetal. Ustedes saben que la anemia de células falciformes, en estos casos, estas células falciformes tienen la forma de HOZ, H-O-Z, y cuando existe una saturación de oxígeno baja, cuando existe procesos infecciosos, se puede producir una crisis de dolor por una anemia hemolítica. La conducta en casos de crisis de dolor es administrar oxígeno, analgésicos y reposición de glóbulos rojos. No se olviden que la enfermedad de células o la anemia de células falciformes es mucho más frecuente en personas de raza negra. Se considera que esta enfermedad se presenta en 1 en 500 mujeres de raza negra, pero que 1 de 10 personas de raza negra son portadores. Por otra parte, ustedes saben que hay distintos tipos de hemoglobina. Las hemoglobinas normales son la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F fetal. La hemoglobina A corresponde al 98% aproximadamente. El resto corresponde a la hemoglobina A2 y a la hemoglobina F. En la hemoglobina A2 tiene las dos cadenas alfa, pero la cadena beta está sustituida por dos cadenas gamma. En cambio, la hemoglobina F o fetal sigue teniendo las dos cadenas alfa y la cadena beta está sustituido por dos cadenas delta. Aún así, estas cadenas son normales.
En cambio, las hemoglobinas anormales son la C, la D, la E, la H, la hemoglobina Lepore y la hemoglobina S. La presencia de hemoglobina S va a dar origen a la anemia de células falciformes. Y es un rasgo genético la enfermedad de las células falciformes se produce en condición hemocigota, o sea, tiene que tener la presencia de las dos hemoglobinas S. En cambio, en condición heterocigota, tiene una hemoglobina normal más una hemoglobina S, que son de las anormales, son portadores y con manifestaciones clínicas mínimas. Lógicamente, no va a haber anemias severas y mucho menos crisis de dolor. Las talasemias también corresponden a hemoglobinopatías. En estos casos existe un defecto en el desarrollo tanto de las cadenas alfa como de las cadenas beta. En cambio, en el caso anterior, los defectos estaban en la sustitución principalmente de algunos aminoácidos. Por ejemplo, valina en vez de glutamato. En cambio, en las talasemias existe un defecto en el desarrollo de las cadenas alfa o beta. O sea, que la anormalidad es mucho mayor. También es un rasgo genético y se observa con mayor frecuencia, tanto en regiones alrededor del mar Mediterráneo como también en el sudeste asiático. Por tanto, puede ser una talasemia alfa cuando el desarrollo es anormal de las cadenas alfa. Y la alfa-talasemia se observa con mayor frecuencia en poblaciones del sudeste asiático. Generalmente existen 4 genes para la talasemia. Cuando estos genes que van a controlar la producción de las cadenas alfa, repito, son 4 genes. Cuando falta uno de estos genes, se produce la talasemia mínima o portador silencioso, donde no existe absolutamente ninguna manifestación clínica. No hay datos de anemia y todo parece ser normal. En cambio, en la talasemia menor o rasgo, ya
existe la ausencia de 2 genes y por tanto se va a tener manifestaciones clínicas mínimas, incluyendo la anemia. En cambio, cuando faltan 3 genes que van a controlar la producción de las cadenas alfa, recibe el nombre de enfermedad de la hemoglobina H. Y este tiene ya manifestaciones marcadas, acentuadas, con anemias severas. Y finalmente, cuando existe ausencia de los 4 genes para la formación de las cadenas alfa, es la enfermedad de la hemoglobina BART. En este caso, pues el cuadro es mucho más marcado y es incompatible con la vida. La otra forma de talasemia es la talasemia beta, donde también van a estar alteradas la producción de las cadenas beta. Cuando la manifestación es heterocigota, por tanto recibe el nombre de beta-talasemia menor, con un cuadro clínico mínimo que prácticamente no requiere tratamiento. En cambio, cuando la alteración es en condición homocigota, recibe el nombre de beta-talasemia mayor, llamada también anemia de Cooley. En estos casos es necesario un tratamiento inmediato y adecuado por hematología, porque este ya es un caso severo. En el cuidado anteparto para rasgo o talasemia menor, pues debemos controlar los niveles o los valores sanguíneos, debemos administrar ácido fólico 1 miligramo día. Debemos hacer un seguimiento del desarrollo fetal por ecografía y vigilar el estado fetal mediante cardiotocografía, pruebas sin estrés. Trombocitopenia en el embarazo. Aproximadamente en un 10% de las mujeres embarazadas vamos a observar trombocitopenia. En condiciones normales, existen de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cuadrado. Hablamos de trombocitopenia cuando los valores están por debajo de 150.000 plaquetas por milímetro cuadrado. Entre las trombocitopenias durante el embarazo está la trombocitopenia gestacional, que es la causa más frecuente de trombocitopenia durante el embarazo. Se considera que también se refiere a una hemodilución, igual que la anemia por hemodilución. Generalmente, el recuento de plaquetas se encuentra entre 100.000 a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Por tanto,
con valores iguales o mayores a 100.000 plaquetas, no va a haber ninguna manifestación clínica y por tanto no se requiere ningún tratamiento. Otra causa de trombocitopenia en el embarazo es la púrpura trombocitopénica inmune. Este sí reviste un riesgo. En estos casos se produce anticuerpos maternos contra las plaquetas maternas y también contra las plaquetas fetales. Frecuentemente los valores, el número de plaquetas en estos casos está entre 50.000 a 100.000 plaquetas. Por tanto, con esos valores tampoco hay manifestaciones clínicas como equimosis, petequias, púrpuras, epistaxis, gingivorragias. Escuchen, por favor. Cuando las plaquetas están entre 50.000 a 100.000 por milímetro cúbico, normalmente no existen manifestaciones clínicas de trastornos de la coagulación como petequias, equimosis, púrpuras, epistaxis, gingivorragias o menstruaciones abundantes. Pero cuando las plaquetas están por debajo de 50.000 y sobre todo por debajo de 30.000 plaquetas por milímetro cúbico, sí ya requiere un tratamiento inmediato. El tratamiento inicial en la púrpura trombocitopénica inmune es administrar prednisona de 0,5 a 2 miligramos kilo peso, frecuentemente con una dosis de 60 a 80 miligramos se puede mejorar el cuadro de la púrpura trombocitopénica inmune. En casos más severos y que no hay respuesta a los corticoides, se puede administrar inmunoglobulinas intravenosos a una dosis de 1 gramo kilo peso. Y ocasionalmente también se va a requerir la transfusión de plaquetas. Repito, en la púrpura trombocitopénica inmune se produce anticuerpos maternos, tanto contra las plaquetas de la madre y las plaquetas fetales. El diagnóstico en el embarazo se hace principalmente con plaquetas iguales o menores a 50.000 por milímetro cúbico y estudios para detectar los anticuerpos. Entonces decíamos que sí o sí hay que empezar el tratamiento cuando las plaquetas están por debajo de 50.000 y sobre todo cuando están por debajo de 30.000. Recuerden que se produce anticuerpos también contra las plaquetas fetales y esto podría provocar hemorragias en el feto como hemorragias intracraneales. Habíamos mencionado que la terapia inicial era con corticoides. Entre las otras terapias están la administración de inmunoglobulina
inmunoglobulinas intravenosas. Ahora, para el nacimiento, el riesgo para el feto es similar, ya sea por parto, nacimiento por vía vaginal, parto, o por cesárea. El nacimiento de preferencia debe ser con embarazo de término y una vez que se produce el nacimiento, hay que controlar al neonato y hay que administrarle corticoides para disminuir que continúe produciéndose destrucción de las plaquetas del neonato. Y finalmente, entre las otras causas de trombocitopenia, en el embarazo está la trombocitopenia autoinmune. En este caso, la madre produce anticuerpos exclusivamente contra las plaquetas fetales. Esto implica el mayor riesgo para el feto, porque estos anticuerpos van dirigidos exclusivamente a las plaquetas fetales. Por tanto, entre las características clínicas es que por ecografía, ya teniendo o con la impresión diagnóstica de riesgo de una trombocitopenia autoinmune, hay que hacer ecografías seriadas para detectar hemorragias en el feto, sobre todo hemorragias intracerebrales. La conducta en estos casos es administrar inmunoglobulina anti-D. Es la misma inmunoglobulina que se administra cuando hay incompatibilidad a factor RH. Es necesario en estos casos, para disminuir el riesgo, acelerar la madurez pulmonar e interrumpir el embarazo una vez alcanzada la madurez pulmonar. Por otra parte, requiere cardiotocografías frecuentes, por lo menos 2 por semana, hasta que se produzca el nacimiento. Esto también incluye el perfil biofísico, que ustedes saben es la combinación de una cardiotocografía más una ecografía. Ahora vamos a ver de las causas obstétricas de coagulación intravascular diseminada. Ustedes saben que es una alteración hematológica muy importante que puede provocar la pérdida de vida. Clínicamente se caracteriza por trombosis, hemorragia, shock hipovolémico. En obstetricia nos importa saber qué causas pueden provocar coagulación intravascular diseminada. Y entre estas causas, por favor, tomen nota, está el aborto séptico, está el aborto diferido, está el abruptio placentae, o sea, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Está también el embolismo por líquido amniótico, la enfermedad trofoblástica gestacional y finalmente está la preeclampsia-eclampsia. Repito,
los cuadros obstétricos que pueden ocasionar coagulación intravascular diseminada están el aborto séptico, el aborto diferido, el abruptio placentae, el embolismo por líquido amniótico y la preeclampsia, eclampsia, más la enfermedad trofoblástica gestacional. En cambio, las causas obstétricas que pueden provocar una insuficiencia renal aguda está el aborto séptico, el abruptio placentae y la preeclampsia, eclampsia pueden ser causas de insuficiencia renal agudo durante el embarazo. Y finalmente, las causas obstétricas para tromboembolismo pulmonar están otra vez el aborto séptico y el puerperio séptico. Estas dos patologías obstétricas pueden ocasionar tromboembolismo pulmonar. Si ustedes se fijan, tanto para la coagulación intravascular diseminada, para la insuficiencia renal aguda y para el tromboembolismo pulmonar, está presente el aborto séptico. El aborto séptico está presente en estas tres patologías. La preeclampsia, eclampsia y el abruptio placentae están presentes en la coagulación intravascular diseminada y en la insuficiencia renal aguda. Recuerden, por favor, que esta es una clase de obstetricia. Y recuerden que lo más frecuente de la patología hematológica es la anemia, y dentro de esto está la anemia ferropriva, la anemia ferropénica. Por tanto, como médicos generales y como obstetras, en caso de embarazadas con anemia, tenemos que utilizar correctamente el hierro, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Frecuentemente se utiliza el hierro por vía oral. Y recuerden que hay diferentes preparados químicos de hierro. Cualquiera que sea el preparado químico, primero debe convertirse a hierro elemental. Una vez convertido a hierro elemental, una mujer embarazada con anemia puede absorber de un 15 a un 20% del hierro elemental. Los preparados de fumarato y de sulfato ferroso vienen en tabletas de 325 miligramos. En cambio, el gluconato ferroso puede venir en tabletas de 300 miligramos. Y no se olviden que 150 miligramos de hierro elemental absorbido sube 1 gramo la hemoglobina. Es posible elevar 3 gramos la hemoglobina administrando hierro por vía oral durante un mes.
Entonces, si una paciente tuviera 9 gramos de hemoglobina, después de un tratamiento de un mes, por vía oral podríamos lograr subir hasta 12 gramos la hemoglobina. Por otra parte, las vitaminas prenatales tienen la cantidad suficiente de hierro para evitar que se presente una anemia ferropénica. Y ustedes saben que estas tabletas prenatales se administran en forma diaria. Por tanto, pues, evita el problema de las anemias ferropénicas. Y recuerden que por vía parenteral, actualmente el que más se utiliza es el hierro sucrosa, que una ampolla de 10 ml ya administra directamente 100 miligramos de hierro elemental. Y si fuera de 20 ml, ya está administrando directamente 200 miligramos de hierro elemental. O sea, que con una ampolla de 200 miligramos de hierro sucrosa ya estaríamos subiendo un poco más de 1 gramo de hemoglobina. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor puede hacerla en este momento. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, vamos a terminar la clase. No se olviden que su examen es el próximo día 9 de abril, viernes 9 de abril. Por favor, tomen todas las precauciones necesarias para que puedan dar examen ese mismo día. Porque después el examen de rezagados resulta todo un problema. Por favor, tomen sus precauciones con la debida anticipación para que puedan dar su examen y no existan ningún rezagado. Si no hay preguntas. Doctor. Adelante, por favor. ¿El temario para el examen va a ser hasta este tema o vamos a avanzar un tema más? Vamos a avanzar el tema del día lunes. Lo del día jueves ya no va a entrar. El tema del... ¿Ya? Hasta el lunes va a ser. Muy bien. Doctor, gracias. No hay por qué. Si no hay más preguntas, que tengan buenos días y un buen fin de semana. Doctor, disculpe, gracias, otra pregunta. Igualmente. Adelante con la pregunta, por favor. Disculpe, no oí bien, pero ya tenemos hora para el examen. Todavía no han enviado. Pero me imagino que no, mejor no quiero decir nada. Pero más que normalmente fueron en la tarde. Ya para el día lunes me imagino que ya va a estar confirmado. Ok, doctor. Listo, gracias.